Nicolás Primitivo Gómez Serrano. Es este uno de los prohombres valencianos del siglo XX. Después del desastre que supuso para la cultura la última contienda civil, gastó una parte muy importante de su fortuna en comprar cuantos libros, documentos y papeles tanto en valenciano como en castellano pudo encontrar que hablasen de su querida región valenciana. Tanto recopiló que en un ala de la biblioteca instalada en el crucero del Hospital General albergó el inmenso caudal de documentación de más de 40.000 volúmenes y llevó su nombre. Posteriormente, fue trasladada a la biblioteca al Monasterio de San Miguel y los Santos Reyes que dignifica con su nombre, llamada Biblioteca Valenciana Nicolau Primitivo. Entre los libros que adquirió había uno deteriorado que llamó la atención de su nieta y lo empleó como material para su tesina de licenciatura en Filología Hispánica, aunque bien habría podido ser su tesis dada su extensión. El manuscrito no era el original hológrafo de don Francisco del Vallo, sino que era una copia manuscrita incompleta, presumiblemente de la parroquia de Xérica. Cuando todos creíamos perdidos los documentadísimos escritos del erudito historiador jericano, nos llega la noticia de la existencia del texto. Rosa Gómez Casán, con familiares en Xérica recientemente desaparecidos y de muy grato recuerdo, se enamora del texto y empieza su transcripción y estudio. Presenta la tesina, como no, alcanzando la máxima puntuación y a la que existieron el alcalde de entonces y varios jericanos más, entre los que se encontraba el director del entonces Caja de Ahorros de Segorbe, por cuya tenacidad vimos editado el libro y repartido para los jericanos, que como tesoro de Xérica y que guardamos con mucho celo. Gracias, Rosa, por enamorarte de Mosén del Vallo, del que este año se cumple el 50º aniversario de su nacimiento, y darnos esta apreciada joya a los jericanos y jericanas. Otro día, en otra charla, hablaremos de tus inmensas cualidades que bien te las mereces. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes, me van a hacer poner roja. De vergüenza, porque a mí estas cosas me dan mucha vergüenza. Buenas tardes, señoras y señores, jericanos y jericanas. La imagen que están viendo ahora en la pantalla, donde pone Corona Regie Incorporata, es el escudo que adopta Xérica a partir de todo el trabajo de Mosén Vallo para recuperar Xérica para que se reincorporara a la corona real. De lo que vamos a hablar hoy, porque habrá otras 5 conferencias más que van a tratar de Francisco del Vallo o de la época de Francisco del Vallo, hoy hablaremos de Francisco del Vallo como defensor de los derechos de la villa. Bien, este año es el 500 aniversario de su nacimiento. Él nace en 1518 y todos conocen el nombre de historiador Vallo porque, claro, si tienen que ir al ayuntamiento, está en la calle del historiador Vallo. Pero en realidad él no habita en la calle del historiador Vallo, sino en la calle del Horno Pequeño número 15, en cuya fachada estuvieron algunas lápidas romanas colocadas que hoy se conservan en la colección museística de Xérica. Esta es la casa de la calle del Horno Pequeño donde vivió Francisco del Vallo. En realidad, la fachada que están viendo, principal, no incluye toda su casa, porque la casa contigua también formaba parte de su casa y la casa colindante y un solar también formaban parte de ella. En una de las fachadas está este resto, es una réplica en realidad de época romana,
porque el original está en la colección museística, que está en la calle del Horno Pequeño. La fecha exacta de su nacimiento no la conocemos porque no se conservaban las partidas bautismales porque se quemaron o fueron vendidas como papel, tanto los documentos de la parroquia de Jérica como los del Ayuntamiento de Jérica en la contienda civil 1936-1939. En la parroquia debería haberse conservado un quinque libri, o traducido 5 libros, que es un tipo de libro que a partir del Concilio de Trento, que es posterior al nacimiento de Francisco del Bayo, se anotan los bautismos, el cumplimiento pascual, los matrimonios, las ordenaciones sacerdotales y las defunciones. Pero al ser posterior, digamos, esta orden de registrar en los libros parroquiales, en los quinque libri, digamos, estos datos, y con anterioridad estos datos no aparecen de forma fácil en la documentación. Es muy difícil saber realmente en qué fecha nació. Y José María Pérez Martín, que hizo un retrato, unos apuntes biobibliográficos de Mosén Francisco del Bayo y Monzón, ni siquiera en su momento, en 1918, cuando publica esta obra, puede encontrar en la parroquia, que todavía conserva la documentación, ninguna referencia sobre su fecha, la fecha exacta en que nació, solo que nació en 1518. Tampoco hay una lápida funeraria. ¿Por qué? Porque el propio Francisco del Bayo, en su propio testamento, pide que se le entierre en la iglesia de Santa Águeda de Jérica, es decir, en la iglesia de abajo. Sí, había otra iglesia de Santa Águeda, hoy llamada San Roque, arriba, que se llamaba Santa Águeda la Antigua. Bien, en esta iglesia, y está enterrado en la iglesia, pero en el siglo XX se hizo una renovación de todo el pavimento de la iglesia, superponiendo al pavimento original, de modo que la lápida ha quedado debajo del pavimento y la tumba en realidad está a la derecha del templo, a los pies de la escalinata del altar. Y como pidió que no se pusiera nada en su lápida, tampoco, aunque escarbáramos, podríamos saber en qué fecha nació. Él era hijo de Pero del Bayo. Pero es un nombre aragonés para Pedro, quien fue jurado de la villa de Jérica en 1519. Los jurados y los justicias de las villas y ciudades eran elegidos anualmente por la universidad de la villa, es decir, todos los miembros de la villa, en este caso serían todos los habitantes del pueblo, y los habitantes eran los que decidían quién era el justicia, los jurados, etc. Y el cargo duraba un año. Era cardador de lana y mercader, y por las posesiones que tiene Francisco del Bayo en su época, era un mercader que le iba bastante bien. Su madre era Catalina Monzón y él era el mayor de los hijos del matrimonio. En otro momento vamos a hablar de la familia. Era una familia jericana,
según puede ver en el árbol genealógico que se puede extraer de la historia de la leal, real y coronada villa de Xérica y su antigüedad. Así es como él titula la historia de Xérica, que escribe entre 1573 y 1576. Y lo que hace es regalarla a la villa en este último año, y la obra abarca desde 1235 hasta el momento en el que la entrega, es decir, 1576. El apellido del Bayo aparece también en Segorbe desde el siglo XIV. Es decir, es un apellido que está asentado en esta zona. Él muere en Xérica el 9 de marzo de 1593. Según registra José María Pérez Martín en sus apuntes biobibliográficos, y aquí sí lo pudo sacar de los famosos Quinque Libri. Bien, esta era su familia, asentada mucho tiempo en Xérica, es decir, por lo menos desde el siglo XIV. Y ahí tenemos a Bartolomé Teruel, que sería el retatarabuelo. Tiene un hermano, Gonzalo Teruel, que es sacerdote y que instituye un beneficio y un patronazgo en la capilla de San Miguel de la parroquia de Xérica, que luego el propio Francisco del Bayo va a disfrutar mucho tiempo después, bastantes generaciones después. Bartolomé Teruel tiene un hijo que es también sacerdote, y una hija, Elvira Teruel, que se casa con Pedro Monzón. De los descendientes de este matrimonio están Juan Monzón y Pedro Monzón. De Juan Monzón, el único hijo que tiene es Jaime Monzón, el único que llega a la edad adulta. Y de los hijos de Jaime Monzón tenemos a Domingo Monzón, que también fue sacerdote, Juan Monzón y Catalina Monzón, su madre, que es quien casa con Pedro del Valle. Como verán, en una rama lateral tenemos a un Pedro Monzón, que tiene una hija, Úrsula Monzón, y esta hija tiene la infeliz idea de casarse con Juan Trosa, que era criado de Francisco Zarzuela, que junto al duque de Calabria ha sido uno de los mayores tiranos que ha tenido esta villa. Bien, Francisco del Bayo escribe 3 obras. En 1569 publica en Valencia, en la imprenta de Pedro Huete, la Gramática de Lingua e Institutiones. No se conserva ni un solo ejemplar en las bibliotecas españolas. Es decir, en el índice de libros publicados de esta época no aparece en ninguna biblioteca, en ningún archivo, en ningún lugar. Es decir, es un libro de momento perdido. La segunda obra que escribe en el tiempo es la historia de la leal, real y coronada villa de Xérica, que es como se pronuncia entonces, y su antigüedad. La escribe entre 1573 y 1576. ¿Y qué hace? La entrega a la villa y está dedicada a los ilustres justicia, jurados,
síndico, mayordomo, escribano y consejo general de dicha villa. Y se hace una copia en el siglo XVII para la parroquia. Estas son, probablemente es para la parroquia. Esa es la copia que se ha conservado. Pero en esa copia se han perdido parte del capítulo 228, los capítulos 229 a 246, la portada, la dedicatoria, el prólogo y una lista de vicarios, bailes y alcaides de Jérica. ¿Por qué se pierde esta parte del manuscrito? Pues eso tiene mucho que ver con la contienda civil 1936-1939. En el inicio se queman archivos y en una segunda instancia se venden los archivos como papel y evidentemente cuando llegan a las fábricas de papel lo que se hace es que se les arrancan las cubiertas. Como se les arrancan las cubiertas, al faltarle la cubierta al libro, es mucho más fácil que se pierdan hojas y que se desencuaderne. De ahí que se haya perdido un poco del principio y parte del final. A través tanto de José María Pérez Martín como de Ferrer Julve, se conservan los títulos de los capítulos que se han perdido. Entonces, además, esta obra tenía un último folio, pero un obispo segorbino, Juan Bautista Pérez, para evitar infamias y pesadumbres que pudieran seguirse, la manda arrancar, ya que contenía una relación de jericanos, judíos y moros, notables en cada una de las etapas históricas. Hay que entender que en este momento de la historia ya se ha realizado la expulsión de los judíos y ya se ha producido la conversión forzosa en 1525 de los moros y a los que se enseña el catecismo, y digamos hay una cierta animadversión. De hecho, en el archivo de Altura, en el capadrón de fechas de la villa de Altura, se conserva con impresionante claridad cómo los moros y los judíos cambian de nombre. Porque el capadrón, una de las cosas es que abarca de 1423 a 1556, y en ese tiempo ves cómo cambia el nombre de los propietarios. El capadrón de fechas sería como, digamos, ¿cómo se llama? El catastro de rústica, ¿sí? Pues el catastro de rústica, y ahí se apuntaba que pechaban, o sea, cuánto pago a la entonces Hacienda Pública. No era Hacienda, porque Hacienda todavía como nombre no existía, pero existían los impuestos. Y el impuesto del IBI, que ahora pagaríamos, pues en aquella época ya existía, se llamaba la pecha. Bien, la única copia que se conserva es la del siglo XVII. Fue comprada por mi abuelo el 15 de abril de 1942 por 50 pesetas. Era bastante dinero en aquel entonces, aunque hoy parezca que no es nada.
al librero de Lance, Manuel Belenguer Molera, y Nicolau Primitiu en su testamento no deja ninguna instrucción sobre qué ha de hacerse con su biblioteca, y somos sus familiares y descendientes los que decidimos que vamos a realizar la donación completa de su biblioteca al Estado. Eso era en 1978, y esa biblioteca se instala inicialmente en la Biblioteca Nicolau Primitiu de la Biblioteca Pública Central de Valencia, que está en el antiguo crucero del Hospital, como parte de esa donación que nosotros hicimos. Hoy está en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, con sede en el antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes, y se ha buscado infructuosamente el original del siglo XVI, pero no se ha encontrado. Es decir, él en su vida no ve impresa la gramática lingua institutiones, pero no ve impresa la historia de la Leal, Real y Coronada Villa de Jérica y su antigüedad. Es decir, permanece citada, además, en la bibliografía, por ejemplo, de Ximeno, de los libros valencianos y manuscritos valencianos más importantes, está citada. La cita, por supuesto, Ferrer Julve, la cita José María Pérez Martín, lo cita la enciclopedia Espasa, y así sucesivamente todos la citan, pero en ningún caso pues, se sabía el contenido de la obra. Hasta que me la encuentro, como bien han dicho en la presentación, me enamoro de la obra, y se publica gracias al patrocinio de la Caja de Ahorros de Segorbe en 1986. Bien, este es el aspecto que tiene el manuscrito. Dirán, pero ¿se lee aquí algo? Verán que tiene notas a pie de página, o sea, notas manuscritas de otra mano. Aquí tampoco parece que se lea mucho. Al principio parece que tiene el aspecto de un capítulo o algo así, ¿verdad? Bien, esto se debe a que la tinta empleada era altamente ferruginosa, y el hierro lo que hace es comerse el papel si hay excesivo hierro en la tinta. Hoy estamos acostumbrados a que vamos a la papelería, los que todavía usan tinta, y compramos tinta y aquello no quema el papel. Pero en esta época la tinta la fabricaban los propios escribanos. Por lo tanto, el escribano que va a copiar el manuscrito original, lo que hace es fabricar su propia tinta. ¿Y qué ponían? Goma arábiga, hierro, un poco de tierra a veces, y a veces incluso un poco de pis. Y la goma arábiga, evidentemente, para que se adhiriera al papel. Pero estas tintas muy ferruginosas lo que producen es que aquello se parece más a una mantilla española que a un texto, porque se lee con mucha dificultad, porque parte de las letras no están. De la A solo queda la parte de la A externa y la parte interna se ha caído, ¿sí? Con la O pues pasa lo mismo. Es un poco de tarea de investigador. Aquí vemos que también hay notas marginales y como me recordaba hoy una persona, en todo el manuscrito está subrayado de otra tinta
en todo momento la palabra Vall de Crist, Vall de Crist, Vall de Crist. Es decir, es posible y conjeturable, pero no aseverable científicamente, que pudiera ser usada por el monasterio de Vall de Crist. Bien, esta es la portada del libro impreso que muchos de ustedes tendrán en casa. Y el tercer libro que escribe es el libro de memorias y hechos propios de mí, Francesc del Vallo, Prévere, y eso se sabe por el inventario que a su muerte se realizó de sus bienes, tal como recogen tanto Francisco de Asís Aguilar como José María Pérez Martín. En el mismo inventario de bienes se conservan cuadernos o revedores de notarías. Revedor viene de recibir, es la misma palabra que recibir, que es donde el notario toma notas, porque él era notario. Antes de ser presbítero, fue notario. Es decir, conocía muy bien la legislación. Revedores de 3 años, 1539, 1540 y 1541. Y de hecho, sabemos que tuvo que ser notario porque también había un libro formulario de cosas de corte. ¿Y qué es eso? Pues muy simple. ¿Han visto las instancias esas que hay en el ayuntamiento cuando uno tiene que pedir algo? Que está escrito parte y parte hay que rellenar. Sí, pues algo parecido. Digamos, tenían las fórmulas, los notarios, de cómo tenían que comenzar los documentos, de cómo tenían que poner determinadas cosas y de cómo finalizaban los documentos, ¿sí? Y esto lo utilizaban tanto los notarios como los justicias y los escribanos de corte. De modo que es muy claro que aunque estos documentos no se hayan conservado, según constaba por José María Pérez Martín, tiene que haber sido notario y solo se explica su obra, la historia de Xérica, si se tiene en cuenta que él antes había sido notario y por lo tanto un profundo conocedor de las leyes de la época. En el archivo catedralicio de Segorbe se conservan 10 signaturas con papeles de la parroquia de Xérica, donde se conserva la actividad como administrador de la parroquia del racionero Vallo y también una carta manuscrita suya. De la parroquia de Xérica en realidad se conserva muy poco, 10 signaturas es nada, un espacio así. Bien, en un espacio así lleno de papeles, pues puede haber mucha información, pero teniendo en cuenta todos los siglos que han pasado desde que la parroquia fue parroquia, ya en el siglo XIII, pues es escasísima documentación sobre la parroquia. Bien, en 1540 la Corte del Oficialado de Segorbe otorga una sentencia a favor de Domingo Monzón y Francisco del Vallo, a los que les adjudica respectivamente el patronazgo y el beneficio de la parroquia de San Miguel, arcángel de la Iglesia de Xérica, que había sido instituido por ese antepasado suyo, Gonzalo Teruel, el tío de su bisabuela, Elvira Teruel. Creo que por aquí hay un sitio que se llama Torel, ¿no? Por aquí, en el municipio.
Bien, en 1556 sabemos que ese beneficio lo compartía con su sobrino, hijo de una hermana suya, Pedro Jiménez. No sabemos cuándo fue ordenado sacerdote, pero tuvo que ser después de 1543, porque en 1541, cuando recibe la colación, era solamente clérigo simpliciter tonsurato y, por lo tanto, todavía no había ascendido al presbiterado, no había recibido las órdenes mayores. Y eso lo sabemos a través de la visita que realiza el obispo Gaspar Jofre de Borja a la parroquia de Xérica, a la que estaba estrechamente vinculado, el 31 de mayo de 1543, y en la que él entonces ostentaba el beneficio de San Miguel. Con motivo del dominio de Fernando de Aragón, duque de Calabria, sobre Xérica, Francisco del Bayo, para no someterse a las humillaciones que sufrieron todos los xericanos por parte de este duque y sobre todo de Portillo, el gobernador que manda aquí al señorío de Xérica, lo que hace es abandonar Xérica en 1547 y pasa a vivir a Segorbe, donde es recibido por el obispo Gaspar Jofre Borja como un familiar en su palacio, y es capellán del mismo y lo acompaña en todos los viajes a la corte en Barcelona, aunque Ferrer, Julve y Pérez Martín opinan que es más probable que viviese en Valencia, donde residía dicho obispo. Pero lo que es evidente es que el obispo Gaspar Jofre Borja viajó bastante. En 1549 el obispo Jofre de Borja proveyó a Francisco del Bayo de una ración. Esto era mayor, digamos, cantidad para el sacerdote o para el que tuviera órdenes menores que un beneficio, porque es una parte de recibir una parte de los diezmos y primicias de la parroquia. Esa había quedado vacante por muerte del racionero José Francisco Aguilar. En 1550, cuando muere el duque de Calabria, los justicia y jurados de Xérica aprovechan la coyuntura para presentar ante Carlos I de España y V de Alemania, ahí tienen al emperador con el bastón según Rubens, en realidad es una copia de un retrato de Tiziano, le presentan la súplica de incorporación al patrimonio real y para eso nombran 3 síndicos que debían presentarse ante el emperador, que estaba en Alemania. Porque claro, era Carlos I de España, sí, pero V de Alemania, es decir, gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico, con una vasta extensión, y iba de aquí para allá. Los 3 síndicos eran Jaime de Villalba, Francisco de Aranda y el presbítero Francisco del Bayo. Francisco del Bayo, en el momento en que recibe este encargo, está en Barcelona acompañando al obispo Jofre de Borja cuando le es comunicada la noticia de que la villa de Xérica le ha hecho este encargo. Y tienen que ponerse en marcha, porque lo que quieren conseguir es dejar de ser súbditos del duque de Calabria, que a su vez había comprado a los Zarzuela
el señorío de Xérica, que a su vez había sido vendido por Juan II de Aragón ilícitamente, según se prueba por la donación que Jaime I el Conquistador le realiza a su hijo Jaime de Xérica del señorío de Xérica, que dice que cuando se haya extinguido o si se extinguiese la línea sucesoria, cosa que ocurre con Juan Alfonso de Xérica, el señorío de Xérica debe volver a la corona real y pertenecer a ella, por lo tanto, no enajenable. Por lo tanto, no se podía vender. Por lo tanto, la venta de Juan II de Aragón es una venta ilícita. Y Francisco Zarzuela, primero, segundo y tercero, porque todos se llamaban igual, es decir, el Justicia de Aragón, el abuelo, el hijo y el nieto, gobiernan Xérica con un gobierno cruel. Y cuando se las ven venir que no van a poder seguir gobernando Xérica porque Xérica quiere conseguir volver a la corona real, ¿qué hacen? Se lo pasan al duque de Calabria. Y el duque de Calabria consigue, al fin y al cabo se llamaba Fernando de Aragón, consigue que el rey se lo done. De ahí que se inicia todo un pleito que tiene que ser demostrado mediante documentación. ¿Y qué hay que hacer para la documentación? Para enterarse de si tengo derechos o no tengo derechos. O me tengo que leer todos los documentos que hay almacenados en los archivos de la villa para que pueda conseguir ver todo lo que hay para ver si tengo o no tengo el derecho de estar en la corona real, que hasta ahora, mientras estuvieron en la corona real, los trataron bien, mientras estuvieron bajo los señores de Xérica, los trataron bien, pero cuando llegaron los Zarzuela y el duque de Calabria, desde luego los trataron muy mal. Y entonces, bueno, este viaje por fin consigue el 1 de enero, a empezar el año, en 1551, entrevistarse con el emperador. Es decir, acordémonos cómo son las cortes en esa época y cómo de difícil es llegar al rey, y mucho más si además el rey es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y Francisco del Bayo permanece en Hamburgo hasta que se cerciora de que la instancia y todos los documentos acreditativos con el decreto imperial han sido remitidos al príncipe Felipe, que es príncipe de Asturias, que luego se llamará Felipe II. Es decir, hasta que no tiene amarrado el asunto, no sale a Hamburgo. Y claro, tiene que hacer un largo viaje de vuelta, vuelve por Trento, en Génova, Barcelona y por fin desembarca en Valencia y llega a Xérica en agosto de 1551. Solo acaba de empezar la empresa. Esto va a durar hasta 1565. Y se ha pasado ya 9 meses fuera de casa y ha hecho más de 5.000 kilómetros. El 29 de octubre del mismo año, en 1551, otra vez a viajar. Otra vez me voy a la corte para llevar a cabo el cometido
que se me ha encomendado, tengo que insistir. Porque, ¿qué había hecho el duque de Calabria? El duque de Calabria habría legado todo lo que era el señorío de Xérica al monasterio de San Miguel de los Reyes, que no hacía nada más que presentar súplicas también. Entonces, incluso en uno de sus viajes es perseguido Francisco del Valle, es decir, porque pretenden conseguir que no insista, él y los otros dos índicos. Y a partir de ese momento y hasta 1556 va a viajar donde se encuentre el rey. En ese momento es todavía Carlos I, porque lo que está haciendo es velar por los intereses de los jericanos. Y a partir de 1559 volverá otra vez a defender a la villa ante el rey. En ese momento ya es Felipe II. El pleito se está alargando, ¿no? Porque hay pleitos y pleitos y pleitos. Algunos de los pleitos de lo que fueron los antiguos pueblos villas o como les quieran ustedes llamar, del antiguo señorío de Xérica, que anda lindando por Teruel, pues con el monasterio de San Miguel de los Reyes, en el Archivo Histórico Nacional tienen ustedes, no sé, unos cuantos, para entretenerse un rato y leer una novela. Una novela por entregas, como los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Después de muchos viajes a la corte y a las Cortes de Aragón, desde 1559 hasta 1564, que suponen largas ausencias de Xérica, durante todo ese tiempo defendiendo los derechos de Xérica, 15 largos años, desde 1550, que empieza, hasta 1564, por fin, el 18 de noviembre de 1564, el Sacro Supremo Regio Consejo de Aragón dicta sentencia sobre el pleito, declarando Xérica y los lugares de Pina de Montalgrao y Las Parracas como patrimonio real. Y en ese momento está presente Francisco del Valle. ¿Y por qué los otros pueblos del señorío no están? Porque no se han adherido a hacer estas gestiones. Por eso los antiguos pueblos del señorío luego van a tener que hacer unas cuantas cosas para arreglarse unos pueblos con otros, como vamos a ver a continuación. El 1 de marzo de 1565 está en Madrid en el acto de renuncia a los fueros de Aragón por parte de la villa de Xérica. Xérica había sido poblada tras la reconquista del fuero de Aragón y tuvo que renunciar a favor de los fueros de Valencia para poder ser reincorporada a la corona real. Sin embargo, Francisco del Valle no figura entre los vecinos que prestan homenaje al rey el 8 de julio de 1565 ante Micer Juan de Aguirre, que representa al rey. El 9 de marzo de 1567 interviene en la concordia celebrada entre la villa de Xérica, la de Caudiel y el lugar de Benafer, de las aguas de la Fuensanta, Fuente del Aladín, Socequia y otras cosas. Ya existían concordias de agua anteriores que se conservan en el ayuntamiento, y se conservan también en el ayuntamiento de Viver, en el libro de aguas, copia de ellas, y se conservan, ¿saben por qué? Porque hubo un pleito
que estaba en el Tribunal Supremo en el momento en el que estalló la Guerra Civil Española, y toda la documentación sobre las aguas de todos estos territorios se estaban viendo en el Tribunal Supremo. Y por eso no se pierden, no se queman, no se venden como papel o no acaban en el basurero. En 1568, el capítulo del clero de Jérica le encarga que consiguiera una sentencia para que solo los jericanos pudieran acceder a la vicariía perpetua y raciones otorgadas a la Iglesia de Jericá por bula de Pío II. En el año 1570 se funda en Jérica el convento de la Orden de San Agustín, sin el necesario permiso del clero, y entonces se encarga a Francisco del Valle de la defensa de su jurisdicción y derechos. Es decir, cada pleito que hay en la villa, allí tenemos a Francisco del Valle interviniendo. En 1573 le ocurre algo muy infortunado, y es que por 3 meses está encarcelado en las cárceles episcopales por una acusación infundada, aunque es absuelto de estos cargos que se le imputan el 31 de octubre de ese mismo año. Lo que hace la envidia. En los años 1573, 1577, 1579, 1580 y 1583, con toda seguridad, Francisco del Valle fue encargado de la administración de la parroquia de Jérica, según muestra la documentación que se conserva, porque no se conserva todo, de la parroquia de Jérica en el archivo catedralicio de Segorbe. Nuevamente, el Francisco del Valle, vemos que aquí tenemos un documento especial, que es de 9 de junio de 1587, en el cual él hace su segundo testamento, y el último, porque el primero lo había otorgado en Valencia el 23 de abril de 1548 ante el notario Jaime Monzonís. Francisco del Valle muere en Jérica el 9 de marzo de 1593. Esto sí estaba en los Cinque Libri, ya había ocurrido el Concilio de Trento y allí se registraba todo. Cuando contaba aproximadamente 75 años de edad, al no saber la fecha exacta del nacimiento, solo sabemos que es 1518, no sabemos si tenía 75 o... Bien, la esperanza de vida de la época era de unos 30 años. Una parte se debía a la mortalidad infantil, parte a las muertes de las mujeres en el posparto, que vivían menos en aquella época, justo lo contrario de lo que ocurre ahora, que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida. Pero también algo que a nosotros quizá no nos pasa por la cabeza, quizá a las personas con más edad sí, y sobre todo, digamos, en los pueblos, porque están más en contacto con la tierra, sobre todo a un estilo de vida físicamente exigente. ¿Hay lavadora? No. ¿Dónde van las mujeres? Durante siglos, y por supuesto en el siglo XVI, ¿a lavar a dónde? Al lavadero. ¿Y cómo era el tema de la plancha? ¿Alguien se acuerda? Un instrumento de hierro que se llenaba de carbones de lo que había encendido en el fuego y que fuera con muchísimo cuidado, no fuera a quemar la ropa, porque estuviera demasiado caliente. Y no pesaban las planchas de hierro. Madre mía. ¿Y la tierra? Los que cultivaban la tierra.
y trasladarse o caminando o en carro o a caballo. Aquí no hay coche, ni hay avión, ni nada parecido, ni motocicleta, ni bicicleta, ni nada. Es decir, si quiero ir a Viver, o tengo caballo, que quiere decir que tengo una buena posición, como mucho a lo mejor tengo burro, o tengo que ir andando. Y eso me sirve igual ir a Viver, que ir a Barracas, que ir a Valencia, que ir a lo que fuera. Y hemos de tener en cuenta todos los viajes que tiene que hacer Francisco del Valle para defender esos derechos de la vida, para que Xérica se reincorpore a la corona real. Es decir, tiene que ir a Madrid, en algunos momentos la corte está en Madrid, a Toledo, otras veces está allí, a Barcelona, otras veces el rey está allí, a Hamburgo, cuando Carlos V está en el Sacro Imperio Romano Germánico, a Gante, es decir, siguiendo al rey allá donde estuviera la corte, a veces a caballo y a veces por mar, como cuando se embarca con la Armada Real desde Zelanda, pasando por Portland, Inglaterra y Portugal, y desembarcando en Laredo, Santander, o un viaje anterior que es de Hamburgo por Trento, Génova y desembarcando en Valencia. También va a Zaragoza y a Monzón, a las Cortes, e incluso se tiene que refugiar de la peste cuando se declara en la zona de Aragón, en Torrelaguna, por 60 días por orden real, es decir, con peligro de mi vida. Es decir, hemos de tener en cuenta las condiciones de esos viajes, de esos 15 años de viajes, más otros posteriores que hace, como hemos visto, para defender otros pleitos. Es decir, a caballo, tal como él mismo lo relata en la parte que se ha conservado de la historia de Xérica, en la que va cambiando en las casas de postas los caballos para refrescarlos, porque tú no puedes cabalgar a caballo tanto como te dé la gana, porque lo único que harás es matar al caballo. Y un caballo puede cabalgar X tiempo, como un ser humano puede caminar X tiempo, ¿sí? Es decir, tenemos unos límites físicos. Y en esa época hemos dicho que es exigente desde el punto de vista físico. Y los traslados de un lugar a otro, pues si me puedo trasladar andando, a caballo, en carro, bueno, también podría ser en burro, o por mar. Si he de trasladarme por mar, pues no pensemos en me voy a Hamburgo, voy al aeropuerto de Valencia y en 2 horas y media estoy en Hamburgo, ¿no? Me va a costar más de 45 días llegar a Hamburgo, claro. Y tengo que, además, voy a contrarreloj porque los del monasterio de San Miguel de los Reyes están queriendo conseguir quedarse Xérica. Y yo quiero defender Xérica. Entonces, me tengo que dar prisa, ¿sí? De ahí lo de que utilicen las casas de postas. Es decir, se lleva un caballo, se cogía otro y se seguía cabalgando mientras se pudiera, ¿se entiende? Mientras el cuerpo lo aguantara.
Y los viajes por mar pues eran bastante más aventurados que hoy. ¿Qué pasa con el viaje, o alguien conoce qué pasa con el viaje de Magallanes? ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Cuántos volvieron? ¿Cuántos fueron y cuántos volvieron? Volvieron 13 y se fueron 5 navíos. Y se conserva el diario gracias a uno que sobrevivió, que era Pigafetta. Por eso sabemos de ese viaje, de cómo fue. Es decir, peligros en la mar, muchísimo. Y si en este caso tienes que viajar de Génova a Barcelona o a Valencia, ¿cuál es el sitio del mundo donde un marino te dirá que están las peores tormentas? ¿Alguien lo sabe? Exacto. Ahí están las peores tormentas. Es el peor viaje que puedes hacer. Yo lo he hecho una vez con tormenta. Y no se tenía ni la tripulación. Es decir, no es... Y era con un barco moderno del siglo XX. Es decir, muchos peligros. Fijaros si es el tema que aquí tenemos la guía Michelin o la guía CAMSA o algo así. Es itinerario español o guía de caminos para ir desde Madrid a todas las ciudades y villas más principales de España y para ir de unas a otras ciudades y a algunas cortes de Europa. Esto está publicado en 1767. He cogido este ejemplo, como podía haber cogido otro, pero es que se necesitaba, de hecho, incluso una especie de guía Michelin, ¿sí? No la de los restaurantes, la otra. Bien, y aquí tenemos un mapa de el camino de Madrid, de Valencia a Madrid. Son 8 jornadas. Hay 350 kilómetros de Valencia a Madrid, ¿sí? No sé si son 350 o 351, porque como hay la misma distancia casi a Barcelona, nunca me acuerdo de cuál es el que tiene el 1 y cuál es el que tiene el 0. Son 8 jornadas. Valencia, Venta de Buñol, Utiel, Utiel, Mangranilla, la Mangranilla, la Olmedilla, Villar de Cañas, Tarancón, Tarancón, Arganda, Arganda, Madrid. La vuelta se realiza de otra manera, en aquella época. Es decir, ¿cuánto puedo caminar de aquí a Madrid? El máximo que puedo caminar. Pues necesito 8 jornadas, a caballo menos. Pero necesito un tiempo, ¿sí? Y además he de llegar a un lugar donde haya una venta como en Buñol. Es decir, un lugar que había lugares, eran las ventas entonces, que en los caminos eran como el hostal de turno, ¿sí? El hostal de ahora. Porque no te ibas a dormir en medio del campo. Es decir, lo que tenemos es un hombre del Renacimiento, es decir, tiene una amplitud de conocimientos, es decir, es experto en derecho y notario y demuestra ser un experto. La historia de Jericá tal cual está escrita
solo puede estar escrita por una persona que conozca muy bien el derecho. Cómo las cosas se demuestran a partir de documentos de los que te tengo que decir la fecha exacta, el notario exacto, dónde fue otorgado el documento y por quién. Y eso lo convierte en un historiador fuera de lo común dentro de la historia moderna, porque eso solo se hace en la historia contemporánea más reciente. Lo ponemos en notas a pie de página, a veces en el texto. Es presbítero, como notario tenía que conocer necesariamente, dado que era notario del Reino de Valencia, el latín, fijo, como presbítero también tenía que conocer el latín. Tenía que saber valenciano, porque el Fuero de Valencia de 1264, en el Fur dels Advocats, dice que los documentos de los juicios, de la administración de justicia, etcétera, deben estar en romance. ¿Y qué romance es ese? Pues fundamentalmente valenciano, salvo las zonas pobladas a fuero de Aragón, como Jerica, que lo que ocurre es que al estar pobladas a fuero de Aragón no se ven obligadas al Fur dels Advocats, y aquí no hay documentación en valenciano, pero los de Segorbe tienen muchísima. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Es decir, conoce y estudia a fondo la documentación antigua. Tiene que saber, por lo tanto, una cosa que se llama paleografía, es decir, es la capacidad de lectura de las escrituras antiguas, porque en el siglo XVI lo que tenemos es humanística, es el mismo tipo de letra con el que escribimos ahora, ha cambiado un poco a lo largo del tiempo la humanística, pero seguimos escribiendo en humanística, pero antes estaba la letra gótica. Y la letra gótica pues requiere experiencia. Tienes que saber leer ese tipo de letra, especialmente lo que se llama la gótica catalana, o por otros llamados gótica aragonesa, que no es fácil de leer. Sino que le pregunten al señor archivero de Medinaceli. Porque claro, la gótica libraria es fácil de leer, relativamente fácil de leer, pero no lo es la gótica, y sobre todo la gótica del siglo XIII. Bien, él sigue y persigue a los reyes a donde vayan y no descansa hasta que no me atiendan los ruegos que te hago, no te dejo en paz. Y te insisto, y te insisto, y te insisto, porque es que los otros, los del monasterio de San Miguel de los Reyes, que han heredado del duque de Calabria, no me quieren dejar volver a la corona real, que es lo que queremos los jericanos, que estamos hartos de no estar en la corona real porque nos han maltratado. Es decir, él no para mientes hasta que logra lo que se propone en el encargo que se le hace. Y ejerce esta función hasta 1591, es decir, 2 años antes de su muerte. Todavía está arreglando cuestiones que tienen que ver con que al separarse los pueblos del señorío, sean pueblos, sean villas, da igual, hay temas de partición de términos,
temas de partición de aguas, es decir, hay un montón de cosas que resolver que están pendientes de esto. Lo que hemos conservado de Francisco del Bayo hoy, o Francés del Bayo, en realidad es el mismo nombre, es su historia de la Leal, Real y Coronada Villa de Xèrica, no de forma completa, ya lo hemos comentado, porque el manuscrito solo abarca de 1535 a 1514. Se ha perdido lo que abarca de 1515 a 1576, que es cuando Francisco del Bayo entrega su obra. Pero su labor abarca mucho más que la de un historiador. No solo es una persona que recoge a través de la documentación, haciendo un relato fiel y siendo muy preciso, porque cuando él pone algo de su propia opinión, dice, según mi opinión, es decir, no se inventa nada. Cuando él pone algo de su opinión, dice que es de su opinión. No está registrado en un documento, es mi opinión, ¿sí? Es decir, es el principal comisionado junto a Francisco Aranda y Jaime Villalba por parte de la Villa de Xèrica para defender sus derechos y obtener que Xèrica sea devuelta a la corona real. Y las atrocidades, lo vamos a ver ahora enseguida, eran de tal calibre que tienen todavía en esta Villa de Xèrica una plaza que se llama Plaza de la Carnicería. ¿Sí? Todo el mundo sabe dónde está, ¿verdad? Es la Plaza del Maestro Puchades, pero nadie la llama así. Bueno, algunos sí, pero todo el mundo sabe dónde está la Plaza de la Carnicería, ¿a que sí? Porque se convirtieron en verdaderas carnicerías. Se colgó a bastante gente. Simplemente por oponerse a un gobierno cruel. Primero con Zarzuela y después con Pacheco, gobernador en nombre del duque de Calabria. Es decir, sin sus acciones no podríamos entender hoy, por ejemplo, la existencia de la Junta de Montes. Y la Junta de Montes es de creación muy posterior, pero solo es posible por haber recobrado los privilegios reales para Xèrica. ¿Hay alguna otra Junta de Montes por esta zona? No, ¿verdad? Porque los montes son de Xèrica, de los xericanos. Eso es lo que me concede el derecho, que me da el privilegio real de pertenecer a la corona. San Francisco del Bayo hemos visto que se ocupa en su tiempo de todas las reglamentaciones de aguas y particiones con términos vecinos y de la defensa de los derechos de la parroquia y del clero de Xèrica frente a la diócesis. Es decir, constantemente está defendiendo Xèrica, a Xèrica y a los xericanos. Y pone freno con ello cuando ya Xèrica está plenamente incorporada en 1565 a todos los desmanes que desde el siglo XV habían padecido Xèrica por el gobierno cruel primero de los Zarzuela y después del duque de Calabria, sobre todo después de 1538 a través del gobernador Portillo. Ahí tienen la Plaza de la Carnicería
Pero ahí, por ejemplo, fueron ajusticiados Luis Sariñana, Juan Marco, Jaime Ariño, Vicente Tomás. En esa plaza estuvo entonces el ayuntamiento viejo, aunque este ayuntamiento, como verán en el dintel, es de 1596, es decir, es posterior a Francisco del Bayo. Pero ahí estaba la sala. Es decir, su legado lo que hace es permanecer en el tiempo, tanto en lo jurídico como en lo histórico. A través de la publicación de su obra más conocida, se conserva hoy para Xérica una parte importante de su historia y nos recuerda la frase del historiador británico Fraser: un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Bueno, en principio sería todo por hoy. ¿Vas a decir algo? Sí. ¿Quieres decir algo? Sí, esto. Bien, la fecha de esta conferencia todavía está por confirmar para que ustedes se puedan ir de Fallas. En lugar del 17 de marzo la vamos a trasladar, pero en los trípticos que repartirá el ayuntamiento les dirán dónde va a ser. Y en principio hablaremos del valor historiográfico de la historia de Xérica de Francisco del Bayo, es decir, de cómo él es un historiador plenamente contemporáneo en la Edad Moderna, porque en realidad el Renacimiento está dentro de la Edad Moderna. Luego hay otras conferencias previstas para este 500 aniversario de su nacimiento. El 5 de mayo hablaremos de la economía y la situación política de Xérica en el siglo XVI y sus antecedentes. Hoy ya les he adelantado algo, pero tendremos que hablar bastante a fondo por, digamos, justamente la labor que él hace. El 14 de julio tendrán ustedes una conferencia de don David Montolío, doctor David Montolío, sobre el arte en Xérica en el siglo XVI. El 1 de septiembre, casi inaugurando el curso escolar, veremos el testamento de Francisco del Bayo, que es muy interesante porque nos habla del carácter de Francisco del Bayo con mucha claridad, más todavía aún de lo que ya han podido ustedes imaginar por lo que he contado. Y terminaremos el ciclo de conferencias, las que he programado yo. Hay otras conferencias previstas porque este año vamos a tener mucho movimiento. Estamos de celebración. Y el 17 de noviembre, Luis Ramón Martín y yo hablaremos de la trama urbana de Xérica en el siglo XVI, de los edificios notables y de su localización. Es decir, de cómo era la Xérica en la que vivía Francisco del Bayo. Pues nada, agradecer a Rosa sus palabras, la conferencia, tan enriquecedoras porque nos da conocimiento de de toda la historia de una grandísima persona como ha sido el historiador del Bayo. También agradecerles a ustedes la presencia y decirles que esto ha sido el pistoletazo de salida de una serie de actividades que se van a hacer a lo largo del año y que iremos informando desde el Ayuntamiento
las distintas actividades a través de trípticos y a través de los distintos medios de comunicación. Si alguno de ustedes tiene alguna propuesta, pues no tienen nada más que decírsela a David en el Ayuntamiento, y en el Consejo Municipal de Cultura la estudiaremos y la veremos a ver si se puede realizar. Decirles que muchísimas gracias de nuevo y que espero que la conferencia de Rosa les haya gustado y que próximamente la veremos más por aquí. Muchas gracias, Rosa.